Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esto que se llama El Almuerzo. Yo soy Lady Salazar. Con todo el gusto, con la emoción, con la actitud del caso de ser martes, le damos la bienvenida a este programa. ¿Qué va a pasar hoy? Oiga, nuevamente Shakira estaba en Londres, hace unos días en París, luego estuvo en Costa Rica, ¿se acuerdan? Ahora está en Londres. ¿Y qué? ¿Está con Hamilton? Hablaremos de eso también. Una persona estaba a días, a horas de desconectarla y repentinamente regresó de su coma. Esto es un milagro y no bobadas, por supuesto. También está afectando bastante el turismo de Acapulco. ¿Será la inseguridad? ¿Será el clima? ¿Qué está pasando en Acapulco? Las campañas negras, ¿quién las hace? ¿Por qué se hacen? ¿De qué se aferran para hacer una campaña negra? También se lo contaremos aquí. Esto y muchísimo más a lo largo de esta hora y media de contenido, información, risas, comentarios, anécdotas, buena vibra. Usted sabe que toma su cafecito y empieza el almuerzo con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Y usted ya sabe que como todos los días, muy contenta, cafecito, galletica, plática, buena vibra, risas. En este programa lo que sobran son risas, información y risas, porque hay dos cosas que son vitales para el almuerzo cada mañana. Y está conmigo Fernando Maldonado. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Oye, lo ofrecino pues como promesa de campaña porque ofrecieron café y no lo veo. Ah, caray, de esos que te prometen y nunca cumplen. No, como aparece candidato de campaña. ¿Y candidato de qué partido? Pues de todos prometen. Bueno, sí, ¿verdad? Nadie cumple. ¿Y cuál es el que más te incumple? ¿Qué sería diferente que pasara con una campaña? Algo que cumplieran y dijeran, no, esto sí es distinto. Históricamente ningún candidato cumple cuando llega al cargo que busca. ¿Ni poquito? No, para nada, para nada. ¿Ni poquito? Hay candidatos en México que te prometen ríos, puentes sin necesitar, sin estarlo, porque te dicen, te pongo el río también, y tampoco lo ponen. Sí, no, por si acaso. ¿Y usted qué más busca? Oiga, aquí de una vez entrando con el arma desenvainada. Fernando esta mañana dijo, buenos días, ¿qué pasó? ¿Aquí no hay café? Aquí no me cumplen. Aquí no hay café, nada. Oigan, mire, vamos a tener una comunicación telefónica con Leti Torres, la directora de Fauna Política y titular de los noticiarios nocturnos de Televisa, porque viajó el fin de semana al puerto de Acapulco con su familia. Como usted sabe, hay una circunstancia sumamente difícil, llena de inseguridad. Hay ejecuciones todos los días. Chilpancingo. En Chilpancingo, en todo el estado de Guerrero, pero lo que es la capital y el puerto de Acapulco ha estado marcado siempre por la delincuencia desde hace muchos años. Pero en esta ocasión ha sido particularmente complejo. Leti Torres escribió para parabólica.mx una crónica de lo que vivió el día de ayer intentando salir del estado de Guerrero. Ah, sí, porque además estaba bloqueada, ¿no? Está bloqueada. La Ruta del Sol. Cerrar. Sí, exactamente. Se encuentra la línea telefónica desde el estado de Guerrero, está tratando de llegar al aeropuerto. No puede. Para poder llegar al estado de Puebla. No inventes. Un viaje de 2 horas y media, 3 horas. Tiene más de 24 horas intentando salir del estado de Guerrero. Pero su testimonio es sumamente importante porque ella le tocó ver todo lo que está ocurriendo, los enfrentamientos que se viven en este momento en Chilpancingo, en Guerrero. No es la única, hay muchísima gente de Puebla que va todos los fines de semana. Hasta famosos que subieron. Acapulco, sí, pues ahí está Laura Bozzo, por ejemplo. Leti, ¿cómo estás? Primero, nuestra solidaridad contigo. Buenos días. Hola, Fer, hola, querida Lady. Por supuesto, mucho gusto de estar en este espacio. Qué feo que en estas circunstancias, Fer, en el almuerzo el día de hoy, así como lo cuentas, sigo varada, no de manera literal, porque después de varias horas de estar parados en este infierno que se vive, pues como bien lo comentas, prácticamente de manera diaria, no en esta magnitud, en este estado de Guerrero, la realidad es que verlo desde la barrera y verlo dentro del ruedo, de veras como cambia la perspectiva, y hasta te puedo decir que nos deberíamos sentir muy afortunados de vivir en un estado como Puebla. Dime por favor, el día de ayer, cuando ustedes intentan pasar por el municipio de Chilpancingo, la capital de Guerrero, ¿en qué
qué momento se percatan de que la situación estaba por tornarse en una pesadilla? Fíjate que para darte un contexto, mi esposo y mis hijos se vinieron desde el día viernes. Yo por cuestiones de trabajo que estoy al aire por las noches, tuve que venir hasta el sábado. Porque a veces cualquier circunstancia, pero específicamente el sábado a mí me parecía muy extraño el hecho de que hubiera mucho mayor seguridad que cualquier otro fin de semana que he tenido la necesidad de cruzar por allí. La necesidad de cruzar por ahí. Saliendo de Chilpancingo, con mi hija menor, que también venía de la Ciudad de México porque estudia allá, contamos 20 camionetas, 20, así en número cerrado, 20 camionetas de la Guardia Nacional que iban en sentido Acapulco hacia Chilpancingo, esto ya en la autopista. Me pareció muy extraño, pero bueno, yo venía manejando y me era imposible ver en las redes sociales si algo pasaba. Ya estando en la ciudad, en Acapulco el sábado, veo que hay enfrentamientos en zonas en las orillas con otros municipios, pero enfrentamientos que parece que para Chilpancingo son los de diario. Entonces no me preocupó en lo absoluto. El infierno para cientos o no sé si miles de personas empezó el día de ayer, porque es cuando se detonan estos cotos de violencia entre dos grupos de criminales, los ardillos, que son los que prácticamente gobiernan el municipio de Cuauhtémoc, y el cártel de Chilpancingo. Del Chilpancingo, perdón, y el cártel del sur que está intentando quitarle la plaza a este grupo de la delincuencia organizada denominada Los Ardillos. Cuando nosotros pasamos dos etapas en este infierno que te platico, Fer, primero 12:30 estábamos nosotros parados en la primer caseta de sentido Acapulco hacia Chilpancingo. Ahí los de la propia caseta nos dicen que hay una manifestación, pero todavía se supone que no estaba cerrada. Entonces nosotros seguimos el camino, pensamos que era una manifestación como las que se registran diario. Casi llegando a la segunda caseta es cuando somos pues ya detenidos por el propio tráfico. Estuvimos como 1:30 parados y los propios elementos del Estado son los que pasaron por enfrente de nosotros. Nos dijeron que ya habían cerrado porque había unos transportistas exigiendo que mejores condiciones. Una segunda patrulla del Estado nos dijo, porque se iba parando de coche en coche, que era manifestación por parte de habitantes de 4 comunidades aledañas al Chilpancingo que estaban exigiendo la construcción de unas carreteras y que no se había cumplido por parte del gobierno. Cuando tú escuchas el tipo de supuestos manifestantes, pues no te preocupas porque dices en cualquier momento Gobernación intervendrá y van a apaciguar el tema. Sin embargo, ahí nosotros no teníamos señal, yo no tenía manera de informarme a través de las redes sociales qué estaba sucediendo. Después de 2 horas decidimos regresarnos y esperar a que reabrieran. Nos regresamos al puerto, nos metimos a un centro comercial que está cerca de la salida a la carretera y nos sentamos ahí en un lugar a hacer tiempo. 1 hora después vemos a través de las redes que reabrieron el paso. Volvimos a tomar camino y es ahí cuando empezó el verdadero infierno, porque llegamos prácticamente hasta pues no sé cuántos kilómetros, pero muy pocos antes de llegar a la entrada de Chilpancingo. Y se escuchaban las detonaciones de balas. Y entonces, después de prácticamente 2 horas, nuevamente ahí parados, pero esto ya en la segunda caseta, es decir, ya muy cerca de la capital guerrerense, una especie de estos orillas que tienen mayor espacio, que se convierten en una especie de paraderos hechizos, Fernando, para el turismo. Sí, desde luego. Había una camioneta con elementos de la Guardia Nacional que de repente de la nada se subieron a sus camionetas. Estábamos nosotros a dos coches de ellos, se subieron a la camioneta en este paradero donde nosotros también nos orillamos
con una fila kilométrica, por supuesto, y yo me bajo y le pregunto que qué estaba pasando y me dice, ¿sabe qué? Me lo dijo de manera textual, ¿sabe qué? Ya reabrieron, nada más que ya es el narco quien tiene tomada la caseta. Está abierta, pero ya es responsabilidad de cada quien si se quiere arriesgar. Ellos están decidiendo quién pasa y quién no. Leti, a ver, un elemento de la Guardia Nacional te admitió de manera personal que el narco Sí. había tomado el control de la autopista. Sí, y se estaban encapuchando ellos nuevamente, los elementos. Sin embargo, huyeron del lugar. Entonces, o sea, bueno, previo a que se fueran, me dice eso, yo volteo a ver a los vecinos de otros 3 automóviles que estaban debajo de la, o sea, abajo de la unidad, de sus unidades, pues los demás se seguían en la fila. Nosotros alcanzamos a llegar a este medio paradero. Y hechizo, sin comerciantes, sin nada, no había absolutamente nadie, cosa también muy extraña sobre las carreteras de esta zona. Sobre todo en la autopista del Sol. Sí, o sea, súper extraño, no había ningún tipo de comerciante de ninguna índole. Ves que cuando generalmente se genera tráfico siempre aparecen comerciantes, Sí te ofrecen el refresco, el agua, la botana, las etcétera. papas, etcétera. Bueno, no había absolutamente nadie. Me admite el elemento de la seguridad de la Guardia Nacional el hecho y me dice, ya sabrá usted, señor, así, de manera textual como te lo estoy contando. Me subo yo a la camioneta con mi familia y les digo, regresémonos. O sea, ¿cómo? En sentido contrario. En sentido contrario, ellos huyeron, porque esa es la palabra del lugar, se regresan en sentido contrario y lo que hicimos la mayoría, que estábamos apilados en ese paradero hechizo, fue seguirlos en el sentido contrario, porque dentro de la autopista no hay retorno por el muro de contención. Sí, desde luego. Y entonces, mira, yo no sé si el pánico, el miedo, la angustia, la zozobra, la falta de información, porque se iba y regresaba la señal específicamente en esa zona, sí de repente aparecía nuevamente el 4G o el 3G, sin saber exactamente qué estaba sucediendo a unos kilómetros de nosotros, porque se llegaban a escuchar las detonaciones, pues obviamente nosotros... ¿Ustedes escucharon las detonaciones de arma de fuego? Sí. ¿Qué sentían cuando escuchaban las detonaciones, pues imagínate, Leti? Fernando, ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Yo traía, además de mi hijo mayor, al bebé, el hecho de que te pongan a tu consideración las propias autoridades federales, usted sabe si cruza, y ver que ellos se regresan hacia el sentido al puerto de Acapulco, pues no te da más que decir y tomar una decisión sensata de que no existe nada que pueda poner en riesgo a los tuyos, ¿no? Entonces fue por eso que decidimos regresar. Sí hubo, te lo tengo que decir, sí hubo quienes avanzaron, o sea, sí hubo quienes se la rifaron. Nosotros no estuvo nunca en duda el regresarnos al puerto. Regresamos a vuelta de rueda, por supuesto, porque la fila eterna, mira, a lo que iba es que no sé si el pánico, la angustia, la zozobra hace que como seres humanos tengamos la capacidad de organizarnos incluso sin hablar entre nosotros, porque la fila que venía del sentido Acapulco hacia Chilpancingo respetó los que íbamos de regreso y se estaban dando la vuelta en U dentro del mismo sentido la mayoría de los automóviles. ¿Sabes quiénes no lo hicieron? Que eso me llamó muchísimo la atención. Yo no sé si tienen una especie de acuerdo con la propia delincuencia organizada o con el gobierno de la delincuencia y los transportistas, los autobuses de pasajeros. ¿Conocen la plaza, Leti? La conclusión es que Los conocen la autobuses plaza. de pasajeros, porque hubo incluso maniobras de un par de trailers para poder darse la vuelta o no, llegando hasta este paradero hechizo, porque no hay otra manera de que ellos pudieran dar la vuelta en 180 grados. Pero los pasajeros de autobuses no pasaron. Nosotros estuvimos a un segundo de subir a un autobús de Estrella, pero la verdad es que en 3 segundos nos entró la sensatez y decidimos no hacerlo, y ya otra vez instalados, mientras se te pasa el susto y capitalizas en tu cerebro más o menos qué está sucediendo y pones las noticias y ves las redes sociales, la verdad es que tomamos la mejor decisión. Esto sucedió
abrieron, según las propias noticias y las transmisiones en vivo de los medios locales, reabrieron la autopista a las 9 de la noche. Obviamente nosotros no intentamos ni siquiera salir de nuevo, no íbamos a cruzar Chilpancingo de noche. Decidimos quedarnos a dormir nuevamente y en la mañana, o sea, a primera hora, ver qué estaba pasando. Pues a primera hora, a las 6 de la mañana, ya estaba cerrada la autopista nuevamente, y esto de manera oficial, de acuerdo a Capufe, que no le corresponde, incluso lo dice ahí en su información oficial, que es un tramo que no le corresponde porque es el libramiento a Chilpancingo. Es un tramo estatal, es un tramo estatal. Entonces, pero bueno, la verdad es que se le agradece porque la cuenta de la Guardia Nacional, quien la maneje, no la maneja o oculta información, no te lo sé decir, no es una referencia para los automovilistas. Y bueno, nos quedamos. En la mañana, por supuesto, estábamos esperando solamente que aclarara el día, y fue cuando las noticias vuelven a decir que está nuevamente cerrado. ¿Qué van a hacer, Leti? ¿Cómo van a salir de allí? Pues ¿Cómo va a salir tu familia? Pues estamos del carajo, primero porque pues no somos mi esposo y yo, o yo sola, ¿sabes? Somos 7 integrantes de la familia, y lo de menos podría ser decir, como me decían en las redes sociales, pues para eso hay aviones. Pues sí, cabrón, pero son para 7 personas, ¿no? En primera instancia. Segundo, ver, hablo económicamente hablando, no es que, pues sí, déjame tomo un avión y me voy. Claro. Segundo, tenemos que esperar. Yo en lo personal ahorita me encuentro en las instalaciones del aeropuerto aquí de Acapulco, nada más que abren las ventanillas hasta las 10 de la mañana. Hay gente, la afluencia de gente la veo normal, como en alguna otra ocasión me ha tocado, o sea, no veo como una especie de pánico colectivo en donde todo el mundo quiera salir del puerto. Yo trataré de volar por cuestiones laborales, tú lo sabes, el día de hoy poder estar por la tarde allá en Puebla, pero mientras la situación se siga y se mantenga así, pues mi familia se quedará resguardada hasta que donde no sea posible aquí en el puerto de Acapulco. No, ya dijeron en las noticias locales que nadie se pueda arriesgar a atravesar Chilpancingo. No, desde luego que no, nadie debe hacerlo. Oye, Leti, te agradecemos, bueno, yo particularmente como director de Parabólica.mx, quiero agradecer primero la constancia de tus colaboraciones semana a semana en la edición que preparamos, pero particularmente la noche de ayer, porque ya nos habías entregado un texto magnífico, muy humano, muy sentido, sobre una vivencia personal que tú, como muchas mujeres, han padecido, y en el último momento, como dicta el periodismo, el buen periodismo, decidiste cambiar el texto por la crónica que hoy ofrecemos y que se llama Chilpancingo, la crónica desde el infierno, porque retrata muy bien todo lo que vivió, todo lo que has vivido, Leti, nuestra solidaridad. Explicarle a la audiencia, no porque se trata de Leti Torres, una colaboradora de casa, una integrante de esta familia editorial y su familia, sino porque es el reflejo puntual de lo que está viviendo muchísima gente en estos momentos en uno de los puertos más visitados en el mundo. Ese es el problema. El problema es que, como lo dijo muy bien Leti Torres en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, mientras el presidente de la República dice abrazos, no balazos, la realidad es absolutamente contraria. Sí, ¿no? Absolutamente contrastante. Y ¿sabes qué, Fer? La impotencia, ahora tuvimos la infortunia de que nos tocara a nosotros. Yo anoche pensaba en las familias que no tienen la posibilidad o no tuvieron la posibilidad de regresar a un lugar, a un techo a quedarse, y tuvieron que quedarse en sus automóviles, que son cientos, lo pasaban hoy en las noticias locales. En primera instancia. Segundo, el infierno que viven muchísimas personas en estados como Guerrero, como Sinaloa, como ayer veía el monitoreo, como bien lo dices, que el oficio, aunque estés cansado, te obliga a seguir, sobre todo si aparte eres víctima de las circunstancias por cuestiones de la propia vida. Y pues no, es que ayer fue en Guerrero y también fue en el Estado de México un incendio a un puesto de frutas y verduras donde mataron a 2 a quemarropa. También fue
San Luis Potosí, en la capital, era una zona que se llama el barrio de Tlaxcala, en donde en un baile sonidero había menores de edad, y hubo una balacera y se echaron a 2, y también fue en Chihuahua, o sea, hicieron un recuento de lo que pasó ayer nada más en todo el país. Sí, la realidad nos está rebasando, Leti. Sin embargo, pues hay autoridades que se niegan a resistirlo. Mira, antes de que nos vayas, vamos a poner en pantalla la fotografía de lo que probablemente haya detonado esta situación en el Chilpancingo Guerrero. La presidenta municipal de ese lugar, Otilia Martínez, se reunió hace 5 o 6 días a desayunar con el líder de uno de los grupos delictivos que se encuentra en pugna, de los Ardillos. Ahí está desayunando. Si usted se asoma a esta cuenta de Facebook, Chilpol Pacto, verá la crónica sangrienta de lo que está viviendo Chilpancingo. Hay taxistas, vendedores de tamales, gente que está formada en las tortillerías que son ejecutados a balazos. Y esta señora se reúne con este imbécil, el señor que está ahí de gorra negra, que trae un arma, le dice, hay un audio, mira, ahí está el arma. Y le dice, pensé que eras mayor y no eres tanto, ya pasaste del 4º piso, le dice a este personaje, que es el líder de los Ardillos. O sea, bien amigos luego, platicando, ¿no? Sí, muy amigos, muy cordiales, le dicen, ¿qué te puedo ayudar? Y luego aparecen cartulinas diciendo, presidenta, estoy en espera del segundo desayuno. Sí, esto es lo que pudo haber detonado todo este desmadre. Las autoridades municipales coludidas con estos imbéciles. ¿Cuál es la respuesta de esta mujer? No, pues es que se fue a entregar a la autoridad, no solicitó licencia al cargo y ve nada más el daño que le están produciendo al país gente como este tipo. Es lo que está padeciendo Leti, su familia y muchísima gente más. Y la imagen que le está dando al mundo un puerto tan querido por todos los mexicanos como el de Acapulco. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y la corrupción, evidentemente, que está pasando por parte de ella. ¿Tú crees que no le han untado la mano a esta señora? ¿Por qué se sentó a desayunar? Porque Pero le además ayudaron muy poco en su discreta, campaña. por cierto, en un lugar público con este hombre. Bueno, pues es el escándalo nacional. Y Leti, lamentamos mucho lo que estás viviendo allá. Sin embargo, decimos en el argot periodístico que no hay reportero sin suerte. Y la nota te llegó a las manos, Leti. Así es, Fernando. Yo la verdad es que tú eres padre de familia y sabes la impotencia que además genera el hecho de ser víctima de una circunstancia así o similar, de la delincuencia, de cualquier tipo, cuando vienen los tuyos contigo. Entonces eso todavía hace que te sientas mucho más vulnerable, mucho más impotente, mucho más encabronado con lo que está sucediendo en el país entero, y que esta reunión ayer leía al respecto, sobre todo las plumas locales, que tú sabes que al final tienen otro tipo de pulso político principalmente, y un reportero que no recuerdo el nombre, un editorialista decía, y creo que lo dice bien, sobre todo porque en esta participación que tengo contigo los martes yo doy de contexto, pues que finalmente yo crecí en un estado en donde el narcotráfico era parte de nuestra propia vida diaria. En ¿sabes? Coahuila. En Coahuila. Y contaba ahí una historia que viví de niña, dándole un poco de contexto y haciendo un comparativo de cómo se manejaba antes y cómo se maneja ahora la relación, porque la delincuencia organizada ha existido siempre, tampoco es culpa del imbécil que tenemos hoy como presidente. Sin embargo, queda claro que lo que ella hizo con este líder de los grillos, los ardillos, perdón, pues evidentemente no sirvió más que para detonar este coto de violencia que está sucediendo desde el fin de semana, y que ayer pues se corona con lo sucedido con estos. Dicen los locales que estamos hablando de más de 20,000 manifestantes el día de ayer en Chilpancingo. 20,000, Fernando, que no lo dudo ni tantito. Pero obviamente lo que ella hizo pues fue todo menos negociar absolutamente nada, porque se detonó el conflicto. Sin duda se detonó. Leti, que tengas mucha suerte y que te veamos hoy en la noche en tu emisión. Ojalá sí. Del noticiario de Televisa Puebla, como todas las noches. Por supuesto, mi instinto de responsabilidad es lo que me hace, pero no creas que ha sido tan fácil. Ahorita voy a ver primero si encuentro un vuelo, pero no ha sido tan fácil, no es la decisión, porque además por cuestiones documentales dejo a mi hijo aquí. Qué barbaridad. Y a mi familia, y entonces ya sabrás cómo estoy tomando, o sea, sí, claro. Pues tengo que trabajar, claro, se queda con su padre, claro, se queda con sus hermanos, pero pues no me lo puedo traer en un vuelo porque no traigo su pasaporte, porque no te imaginas que vas a tener la necesidad de tomar un avión.
Moraleja, nunca más vuelvo a viajar sin el pasaporte del niño, ¿no? Sí, desde luego. Leti, de verdad, todo nuestro cariño, nuestro amor y solidaridad para ti, para toda tu familia. Los Efers, les mando un beso, saludos a Lady, a todo, y espero estar pronto en este estudio platicando de cosas mucho más agradables. Ya platicaremos, seguro que sí. Gracias, Leti, por el Gracias, tiempo. Leti, buen día. Un beso, Lady, bye. ¿Qué cosa? Pobrecita, y lo que dice, no saldría Qué nuevamente coraje. sin el pasaporte, esperar que fuera un buen viaje de fin de semana y se volvió un caos absoluto, tanto para hacer una crónica justamente hablando al respecto. Todos tenemos alguna vivencia relacionada con la delincuencia organizada en el puerto de Acapulco, en Guerrero. De verdad, he visto cosas que te podrían marcar para toda la vida. Yo Yo también personalmente tengo he visto cosas. Y fuertes. Sí, desde decapitados hasta ejecutados. Ah, no inventes. Sí, claro. Esos sí son sí. fuertes y no Sí. bobadas. Yo tengo una experiencia muy chiquita y muy rápida, justo yendo hacia Acapulco, una vez que iba con algunos amigos de Acapulco, todavía era turista y no era residente permanente, pero bueno, era turista y no, por ser turista me sacaron dinero. Me sacaron dinero o me iban a llevar a la delegación por ser turista y no tener en ese momento mi pasaporte. O Sí, sea, bueno, a un amigo le decomisaron una camioneta que había legítimamente comprado. ¿Y por qué? Porque sí. Y se la quitaron los policías judiciales. Y solamente me ha despojaron. pasado eso, he podido recorrer bastante parte de la República Mexicana por tierra y solamente rumbo a Acapulco fue ese tema. Solamente el problema era ser turista. ¿Cómo demuestra usted que es turista? No, pues no hay un documento que confirme, no, me lo llevo a la delegación. ¿Pero qué estoy haciendo de malo? Estoy rumbo a Acapulco. No, nada, por ser extranjera. Y Sí, me es pidieron terrible. una mordida. Las vivencias en Acapulco son terribles. Oye, ¿hay un caso de una persona que estuvo muerta o en Mira, coma? ¿O cómo estuvo? pasando a temas más amables, precisamente para salirnos de este caos que está viviendo la De gente este en mood. Acapulco. Sí, qué pecado, la gente que está viviendo en Acapulco. Es otra noticia que, si bien es cierto, de entrada no podría ser tan buena, luego nos damos cuenta que es una gran noticia. Y esto sucede en Inglaterra. Fer. En Inglaterra está un joven echando fiesta, party en la noche, bien feliz. Un joven de 28 años. Tiene Así un como el Quique altercado. San Román los fines de semana. Así, haga de cuenta. Él el fin de semana echando party, mira, aquí está el caballero. Y Esta se parece al San Román, tú. mira, sí, rubiecito, güerito y toda la cosa. Y entonces está echando fiesta este joven en Inglaterra y tiene un altercado con otro caballero de 24 años. Bueno, ¿qué caballero? Con otro joven, porque de caballero no tiene nada. Este otro joven de 24 años lo golpea brutalmente, hace que se caiga y se pega en el piso y le da un derrame cerebral de alguna manera. Lo llevan al hospital y desde esto ha pasado 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses de estar en coma. Le dijeron que tenía muerte cerebral, hablaron con la familia y le dijeron, ¿saben qué? Es mejor que done los órganos. La verdad es que hay muy pocas esperanzas de vida para este hombre que se pueda recuperar. Tenemos 1 año y 2 meses con él conectado. Dejémoslo quieto. La familia ya había optado precisamente por donar los órganos. Ya había optado por darle el último adiós. De hecho, estaban a 1 semana, fue 1 semana completa de darle el último adiós, la despedida, la vaina. Y minutos antes, Fer, esto es como una historia sacada de la Biblia. O sea, le iban a bajar el switch Minutos antes. al aparato con el que lo mantenían con vida. Exactamente, de cual lo tenían conectado. Minutos antes de desconectarlo, abre los ojos. O sea, de verdad, una cosa sorprendente, como de sacada de ficción. Abre los ojos, hoy por hoy está en rehabilitación. Por supuesto, tiene la mayor parte de su cuerpo en discapacidad, claramente, además de una Sí, la fuerte atrofia, depresión. perdió masa muscular Pues y 1 muchas año cosas. y 2 meses conectado en coma, Fer, y que despierte justo el día que lo van a desconectar. Qué suerte del Eso tipo. es un milagro de Qué Dios. suerte del tipo. Al tipo que lo agredió le dieron 2 años y 2 meses de cárcel. Ya, no, muy poco, la verdad es que merecía muchísimo más. Solo 2 años por casi matar a este hombre. Pues sí, porque pudo haber sido homicidio imprudencial, una cosa Es que así. fue un homicidio involuntario, justo como le pasó aquí a Exacto. Pablo Lail. Porque de hecho fue por una caída, o sea, él le dio el golpe y el golpe hizo que se cayera. Y la caída El fue señor se golpea la cabeza y pierde la vida. lo que pasó con el cubano de Pablo Lail, en ese caso. Sí, sí, en sí. este caso es muy parecido exactamente, no pierde la vida, pero queda con muerte cerebral. Entonces, al otro joven de 24 años, sí lo meten a la cárcel, claramente. Y aquí la bonita historia no es qué pasó con el agresor, que tuvo que recibir su merecido, Sino que claramente. por fortuna abrió los ojos antes de que le desconectaran a la Exacto, víctima ya hasta sus de la órganos golpiza. estaban donados. Ya habían donado los órganos, cosa que yo también hubiera hecho. Sí, ya desde estaba luego. todo el proceso de donar los órganos. Ya dijimos, bueno, tenemos 1 año y 2 meses esperando que despiertes, mi amor, no va a pasar. Muchas gracias, Dios lo bendiga, Pico Chao. Minutos antes se despierta este hombre. Pico chao. Pico Chao. Pero Pico no, chao ya. es Como adiós. besos bye. Como besos bye. Bueno. Oiga, es una excelente noticia, de verdad, un acto milagroso para poderle cambiar el mood y decir, miren, los milagros también existen. Hay gente con suerte como este personaje. Oigan, fíjense que nos acompaña en esta ocasión en el programa
un amigo a quien yo aprecio y conozco desde hace muchísimos años. De hecho, éramos jóvenes y delgados cuando nos conocimos. Raúl es un especialista en comunicación política, pero no cualquier tipo de comunicación política. Ah, las campañas negras que me dijiste. Sí. ¡Ay, qué interesante! Raúl, gracias que aceptaste la Hola, invitación. Fer, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Hace Fer. cuántos kilos que no nos veíamos? Como unos 15 kilos. Unos 15 kilos más o menos. Buenos días, días, Lady. Raúl, bienvenido aquí al No es almuerzo. fácil que Raúl acepte a dar este tipo de entrevistas por la especialidad en materia de comunicación política a la que él se ha desempeñado durante muchos años. ¿Cómo definirías tu profesión, Raúl? No, bueno, en primera, no. A mí me gustaría. ¿Tú eres el malo de la película? No, para nada. No, es que el malo no es él, el malo son los demás. Él lo que hace es sacarlo a la luz. Los malos son otros. O sea, yo nada más hago un trabajo, pero sí es algo que a mí todos los días que se puede, insisto en aclarar los términos. O sea, lo que nosotros hacemos no son campañas negras, no son campañas De desprestigio. de desprestigio. Lo que nosotros hacemos, el término correcto, son campañas negativas. Ah, ¿campañas negativas o De campañas acuerdo. negras? Campañas negativas. Campañas negativas. Campañas negras es un término, o guerra sucia es un término acuñado en los 60s, cuando inventas algo, como se lo inventaron a los estudiantes en la matanza de Tlatelolco en el 68, donde a los detenidos se les inventaron ciertos cargos y a partir de ahí los condenaron, y entonces fue el término que se acuñó a través de la guerra sucia, ¿no? De acuerdo. La campaña negativa, en este caso, se trata de darle a conocer a la gente los aspectos negativos de determinado candidato. ¿Sí? Y entonces, a partir de esa información que es documentada, no es ¿Y inventada, pública? y es pública, bueno, no toda al principio, se les da a conocer al ciudadano y que ellos formen su criterio. Claro. Y decir, a ver, qué aspectos positivos tiene y qué aspectos negativos tiene. Y eso es lo que nosotros hacemos. No es un invento de nosotros, ¿no? O sea, los norteamericanos son expertos en campañas negativas. De hecho, los consultores, las campañas en Estados Unidos dedican 7 de cada 10 dólares de su presupuesto global en campañas negativas. Raúl, ¿es más fácil hacer una campaña positiva o negativa? Bueno, menos difícil. No, yo creo que las dos tienen su complejidad. Obviamente, tiene que ver, cada campaña es distinta. Entonces tiene que ver con el contexto sociopolítico, los tipos de candidatos. Hay gente que es más fácil poderla posicionar. Hay gente que no trae información, o trae muy poca información negativa. Entonces, depende del tipo de campaña. Pero es que aquí los políticos pues dan mucho material, ¿verdad? Entonces es bastante fácil, pensaría yo, de hacer campañas negativas porque se prestan bastante. Pues, Acabamos de ver a la presidenta Por ejemplo, no hay que buscarle mucho. bueno, Ahí está una. ¿no? Pero ese tipo de información que ellos proporcionan, como este caso de la presidencia de Chilpancingo, es coyuntural. Fue coyuntural, no fue producto de una investigación exhaustiva, ni fue producto de... Pero podría ser un insumo importante para una campaña futura. Por supuesto. No sé de qué partido sea la señora. Lo es todo. No sé de qué partido sea la señora, pero ese partido político... Creo que es de Morena, ¿no? Supongo que sí. En este No, más país, seguro. seguro. la mayoría de los cargos se los tiene Morena. En la campaña futura, que es a la vuelta de la esquina, Se va a querer ese reelegir. partido va a querer quedarse con esa plaza. Y probablemente ella se quiera reelegir. Y entonces No. ahí tienes una campaña negativa. Tienes temas para poderle detonar una campaña negativa. Esa señora, si la estrategia es adecuada, sepultó para toda su vida su carrera política. Probablemente. Pero cuando tú hablas de que fue un tema coyuntural, es decir, porque sucedió y fue gracias a las circunstancias, a lo que te dedicas es a hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar estos factores puntuales para hacer una campaña negativa. De acuerdo, sí. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años un modelo en el cual lo primero que tenemos que hacer es investigar. Claro. Se investiga y hay 3 fuentes con las cuales tú te llegas de información. La primera es, obviamente, lo que te arrojan las encuestas y los grupos de enfoque. El segundo es
lo que se tiene archivado en el Internet, Sí. ¿sí? A nivel periodístico. Y el tercero es Columnas, artículos, notas, videos, fotos, Twitter, videos. todo, absolutamente todo. Esa es la segunda fuente. Ahí estamos todos, ¿verdad, Raúl? Pues sí. Sí. No, bueno, pues hay que tener cuidado con lo que se publica nada más. No, pero además con lo que se publica, Feli, es que aunque lo borres ya quedó. ¿Sí sabes? Sí, o sea, sí, lo que claro. se sube a la nube, se sube a la nube Sí, y creo que los... Facebook te lo guarda 7 años. Ay, no inventes. Facebook te guarda 7 años. Los archivos. Pero aunque no te lo... Pon tú que Facebook te lo Es guarde. un poco más un sexenio, que es muy oportuno. Y aunque no te lo Afortunadamente. guarde, quien le tomó screenshot, chao. O sea, una Sí, vez por algo supuesto, no hay publicado, manera. ya. Es correcto. O sea, y entonces, bueno, esa es la segunda fuente de información. Y la tercera es a través de la inteligencia política. La inteligencia política hay 3 niveles, ¿no? La inteligencia política te permite saber si tu candidato tiene denuncias penales, tiene propiedades que no reportó en su 3 de 3 o en su 5 de 5, si tiene denuncias de acoso, Oye, de si que dijo, no- si dijo en su familia que iba por cigarros y jamás volvió y se encargó de los niños. Es correcto. Todo eso Todo es que no importantísimo. paga pensión, o sea, todo eso tú lo sumas en un dossier informativo y vas viendo cuáles son los temas que le hacen daño en términos electorales, ¿no? Nosotros tenemos una regla, no nos metemos con la familia. Claro, me O parece sea, bastante ni con, ética. no, o sea, con los hijos, ni con la esposa, ni con su primer núcleo familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, o sea, hay Por límites. ética profesional. Hay límites, ¿no? Sin embargo, y a lo mejor quien me está viendo me está diciendo, "Ay, no es cierto". No, Oye, yo te lo Raúl, digo que sí, recuerdo es verdad. claramente un tuit tuyo, no sé si lo conservas, que Sí, decía, no. puedo ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿Cómo estás, Raúl, en Twitter? Te voy a ¿Es seguir ya cierto? mismo. Digo, no es el eslogan De la empresa. de la empresa. Pero sí es así, ¿verdad? Lo Sí, dije sí, bien. sí, podemos ser tus aliados o tu peor pesadilla. Entonces, bueno, mira, además es un tema de naturaleza humana. O sea, nosotros trabajamos con un efecto psicológico que se llama índice de negatividad. Todos crecemos con la palabra no grabado en nuestro ADN. No hagas esto, no subas esto, no corras, no grites. O sea, ¿qué te enseñan desde chicos? A No hacer, no tocar. no tocar. Entonces, además la gente... Preguntó Lady que cómo estás en Twitter. ¿Cómo Acaba de estoy? aparecer en pantallas. Ahora, no te preocupes, ahí lo veo. O sea, yo publico, no publico muchas cosas de mi trabajo, sino subo cosas ahí de repente que sí me Aleatorios, gustan. ok, está bien. Pero- No, o sea, el Twitter ahí está para echar relajo, ¿no? O sea, yo agarro y echo relajo en el Twitter. Igual en mi Facebook, nada más es un grupito ahí de mis amigos de la universidad o de la prepa y así, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde Oye, vamos? Entonces, Volviendo al haces, no, exacto. haces un componente de estas tres fuentes de información. Es correcto, o sea, llega la información. Y además existe lo coyuntural como el tema de la... De la presidenta de Chilpancingo. Que solita dio papaya, diríamos en Colombia. Es correcto. Solita se prestó. Solita se prestó y entonces Se se puso de guarda. pechito, dirían los Se mexicanos, puso de ¿no? pechito, Sí, claro. y además hay una historia, o sea, y ahí, o sea, ella te da un tema que te obliga a investigarlo aún más, ¿no? O sea, a ver, ¿con quién se reunió? Pues los ardillos, a ver, ¿de dónde vienen los ardillos? Los ardillos nacen a principios de este siglo, son un grupo de la montaña, son un grupo Claro. muy violento, que tienen competencia contra los rojos y contra el cartel Jalisco, o sea, le vas investigando y le vas rascando, ¿no? Pero es coyuntural. Y en campaña, recordemos, bueno, ahora tenemos que referirnos no nada más en periodo de campaña, sino en pre-campaña y hasta en pre-campaña, ¿no? O sea, ¿Tú estás de acuerdo con ese refrán que se utiliza mucho en la estrategia política, que el mejor rival es el que no compite? Y muy probablemente a partir del trabajo que ustedes desempeñan, pues muchos candidatos ¿Cómo o explicarías precandidatos eso? aspirantes. La eliminación previa. las eliminaciones previas es muy difícil, en términos de mi experiencia, que lo bajes a punta de guamazos en una pre-campaña, salvo que sea algo inconfesable o imperdonable, ¿no? Porque todos los candidatos, todos los políticos, o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría tiene algún aspecto negativo al cual
retomarlo y detonarlo y desdoblarlo. A ver, para no comprometerte con candidatos, ex candidatos en Puebla y en el país, tú has hecho campañas en Panamá, por ejemplo, en Centroamérica. Es correcto. ¿A qué reto te enfrentas cuando vas a hacer este tipo de trabajos fuera de México? Que son personajes que no conoces propiamente, es una plaza desconocida para un consultor como tú. Lo primero que hacemos es, y siempre lo hacemos, es trabajar con los equipos locales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los equipos locales son aquellos que conocen la plaza, conocen a los candidatos, desde cómo habla la gente. O sea, nosotros, por ejemplo, en Panamá nos tocó, y yo me tuve que aventar todo un diccionario de modismos panameños Claro, para poder claro. aprender cómo hablan. ¿Nos puedes decir para qué presidente trabajaste? Porque entiendo que formaste parte de una campaña exitosa. Y me encanta Ganó la Fernando, cómo saca presidencia. nombres todo el tiempo. A Sí, mí sí, no sí. me La diga aquí. presidencia. No, trabajamos dos campañas, la primera para Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista en el 2013-14, y en esta última para Anito Cortizo en el 2019, Que está en la presidencia. que actualmente está en la presidencia. Pero Fer, Raúl, tengo una duda. Si trabaja para los candidatos presidenciales, bueno, en ese momento y en otro país, y su labor es en campañas negativas con el presidente, ¿cómo le haces? ¿Buscar las falencias de los contrincantes? Es correcto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que es incluso del libro de texto, ¿no? Nosotros estábamos haciendo grupos de enfoque en la campaña de Juan Carlos Varela y lo que detectamos es que la gente te decía que su principal problema era los precios de la canasta básica, porque allá los precios fluctúan, ¿no? Ok. Sí. Entonces- sí. Particularmente en un país como ese. Nosotros lo que hicimos fue agarrar ese tema y lo partimos tanto en la vía positiva y convertimos a Juan Carlos Varela en el candidato de la canasta básica, porque hizo una propuesta de campaña diciendo que va a congelar los precios de la canasta básica. Eso le gustó a la gente. ¡Pum! Se fue para arriba. Y mientras al contrincante, que era Mimito, pero no recuerdo su apellido, Está bien. del partido oficial, le decimos, él es el enemigo de la campaña, de la canasta básica. Él no es el candidato de la canasta básica. Con él y con el gobierno que él ha trabajado, los precios de la canasta básica se incrementó. Entonces, ahora que él sea presidente, pues, van a seguir incrementándose. O sea, podría parecer muy sencillo, ¿no? El tema. Sin embargo, lo No, obtuvimos, pero ahí está la inteligencia política. lo obtuvimos en la... En la encuesta. en los grupos de enfoque. Entonces agarramos ese tema y lo desdoblamos. Y mira, una de las cosas que tiene que ser muy claro en función de las campañas negativas es, no puedes trabajar con un abanico de temas negativos, porque lo único que haces es blindar al opositor. Y el ejemplo muy claro es el actual presidente. El actual presidente en el sexenio de Peña Nieto le dieron con todo, ¿sí? ¿Te refieres a Andrés Manuel? ¿Le Es dieron correcto. todo a Andrés Manuel? Le dieron con todo a Andrés Manuel durante el sexenio de Peña Nieto. O sea, entonces lo único que acabaron haciendo fue blindarlo. Lo vacunaron contra todo mal. Lo vacunaron contra todo mal. Y eso es un terrible error de estrategia. Sí, O sea, lo que qué tú tienes que interesante. agarrar es uno o dos temas, los que más le hacen daño, y es repetición, repetición y repetición, Ahí está el éxito. porque el éxito es definir negativamente al candidato opositor. ¿Qué tal? Y cuando agotas esos dos recursos, te vas con recursos nuevos, para que no sepa cómo defenderse, quiero pensar. Muchas veces lo que hacemos es, como es mismo tema, lo único que cambia son Las variantes. la forma en cómo construyes la narrativa. O sea, dentro de todo, a pesar de las redes Quiero sociales, trabajar ahí. las técnicas de producción y todo, lo que más importa es cómo se cuenta la historia. En un guión de 20 segundos, donde en redes sociales tienes 3 segundos para captar la atención de la gente. de la gente. Entonces, se involucra un arduo proceso tanto de De creatividad. creatividad, Timing, ¿no? timing y síntesis de esa información. O sea, imagínate sintetizar un tema, porque hay temas muy robustos, muy complejos, en un Pienso, guión por de 20 ejemplo, segundos. en el matadero en el que se ha convertido el país en los últimos meses. Una campaña negativa, ¿le llamas tú? Sí. A el partido oficial. Ahí está el insumo básico.
Sí. La cantidad de muertos, lo que acabamos de escuchar de Leti Torres en Chilpancingo, Es correcto. el incendio de la central de abastos en el Estado de México, Allá en Toluca. en Toluca, O sea, el infierno que es Guanajuato. Guanajuato, San Luis Potosí. Entonces, El robo en el... Los robos. Sí. Hay una narrativa ya hecha hay una narrativa, pero Sí, el material ya está. que le estalla en las manos al presidente de la República. sí, porque además ahí, pues cuando analizan las encuestas, ¿cuál es el principal problema de este país? Siempre es inseguridad. Siempre Claro. es inseguridad. Y ¿no? economía, seguido de economía. Claro. Y esos siempre han sido los mismos de siempre. Sí, no es de este sexenio. No, es siempre ha sido. siempre ha sido, ¿no? O sea, hay sexenios durante que un tema se recrudece más que el otro, o van empatados, o de repente entra otro tema de incapacidad para gobernar, etcétera. Pero el quid del asunto es cómo ese tema de inseguridad lo traduces en función de que haga daño al contrincante. ¿Cómo se lo endosas? ¿Me explico? Entonces, ¿Cómo lo responsabilizas de eso? exactamente, no al presidente. No, O ya está en la boleta. No, él ya es presidente, ¿no? ya Y además, pero sí a sus a candidatos. pesar de todo eso, sigue manteniendo un alto nivel de Sí, popularidad. desde luego, 60, ¿no? 62%. Pues, o sea, es impresionante. el hecho de que él haya monetizado los programas sociales es una genialidad, cabrón. O sea, es una verdadera genialidad lo que él hizo en términos de Posicionamiento. no nada más de posicionamiento, de ejecución de gobierno, de políticas públicas. Sin embargo, ¿cómo haces para que el candidato, el próximo candidato, Candidata. le puedas endosar eso? Ese es el Quid del tema. asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además la marca Morena es altísima. O sea, registra altísimo en las encuestas. O sea, hay estados o hay ciudades donde tú puedes poner a Cepillín de candidato y gana porque la marca es Muy poderosísima. fuerte. Oye, Raúl, ya nos dijiste que ustedes, consultores, bueno, tú particularmente no te metes con la familia y etcétera en una campaña negativa. ¿Un consultor como ustedes tiene militancia política? No. ¿Simpatía? Bueno, en caso no. ¿O te haces contratar por quien Sí, contrate, quien te busque? yo de hecho ahí en la biografía del Twitter le pongo, no sudo calenturas ideológicas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos, pues es el negocio, es Claro. de donde pues pago las tarjetas, pago los gastos de la casa y todo, Sí, de ahí sale la chuleta. de ahí sale la chuleta, entonces nosotros Y debe ser trabajamos. una chuleta bastante robusta para trabajar en campañas presidenciales. No, Es una suficiente, industria. es suficiente. digo, no nos quejamos, podría ser mejor, pero, o sea, también es mi queja, ¿no? De repente te dices, bueno, pues si el dato de 7 de cada 10 ciudadanos votan en contra de algo, de alguien, los consultores de campañas negativas cobramos menos que los consultores, yo les llamo de campañas light, o sea, la campaña positiva, ¿no? O sea, Los que envuelven con celofán el producto electoral. Es correcto. Como el regalito de cumpleaños. Sí, sí. Y, Los que lo visten de Prada, ¿no? y tú eres el que rompe el envoltorio. No, bueno, nos dedicamos a que el envoltorio se caiga por sí solo, exponiendo las verdades negativas del sujeto, ¿no? Que pensaría yo que tiene más recursos justamente la campaña negativa, porque los mismos candidatos se prestan con sus acciones a un resultado negativo que al positivo. Al positivo todavía hay que buscarle y darle la manera correcta y enfocarlo por este lado. El negativo, según yo, sale mucho más fácil. Sí, y Porque todos tienen contestando... más errores que aciertos, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y contestando a tu pregunta de cuál es más difícil la campaña positiva. ¿Por qué? Porque no nada más tienes que posicionarlo, tienes que subirle los negativos y eliminarles el lastre que significa la marca que lo postula como candidato. Sí, yo creo que es más difícil la positiva. Bueno, en este caso, la alianza Eso es más PRIAN-RD. fácil para un consultor normal. Tú no eres un consultor normal. No, yo digo que... Tú eres un especialista en eso. Sí, pero pues también hay que ver todo el contexto, ¿no? O sea, con quién trabajas y para qué partido te representas, etcétera, ¿no? Mira, ya, además contestando a tu otro, es que me estoy quedando con las respuestas de algunas preguntas que me has hecho. El timing, por ejemplo. La campaña que acaba de pasar del Estado de México, Alejandra del Moral. O sea, el último día de campaña le revientan un reportaje
donde hay un fraude o un desfalco Un fraude de millonario. 5,000 millones de pesos. ¿Sí? Esa fue medida. Medida. Estratégicamente. No, es una obra de arte en términos de ejecución de campaña negativa. O sea, lo detonas el último No te día. voy a preguntar si estuviste ahí, pero así lo lees tú. Fue un buen momento. Fue un gran momento. Para reventarlo. Sí, o sea, y además aunque no los haya hecho yo y los veo, me entusiasma, ¿no? Dices, wow, o sea, esto O sea, estuvo sigue habiendo súper- trabajo para ustedes. Sí, claro, o sea, ¿Se vale, éticamente se vale, Raúl? sí, porque Ventilar este tipo de cosas de un contrincante, de una mujer que busca un cargo de elección popular. pues, mientras no te metes con la familia o le inventes, porque cuando le inventas cosas se caen de volada. ¿Sí? Y ese es un recurso que, bueno, nosotros en lo particular no utilizamos. ¿Por qué? Porque inventarle cosas es blindarlo. ¿Sí? Ah, me inventaron esto, ya vieron cómo todo lo demás que sigue me lo van a seguir inventando, o sea, lo vacunas tú solo. Entonces, es un terrible error de estrategia. Oye, viene una muy buena temporada para ustedes los constructores ahorita, Pues esperemos en que sí. esta etapa preelectoral. Sí, digo, hoy en día yo creo que las precampañas se han vuelto igual de intensas que un proceso electoral normal. O sea, tienes 3 corcholatas de Morena dándose con todo y cada quien haciendo su trabajo, ¿no? El proceso de Va por México, pues, como quiera que sea, salió, ¿no? Quedan creo que 13 candidatos, se inscribieron creo que 13 candidatos. Notoriamente dos, ¿no? Xochitl y Santiago. Xochitl y Santiago, al final, son los que quedan al final del camino, y es entendible, ¿no? O sea, el arrastrar un lastre como es las marcas, que Sí, son fundamentalmente. supongo. PRI, Y PRD. PRD, el PAN conserva cierto peso como marca, y un peso importante, diría yo. Sin embargo, los otros, pues, como lo dijo el presidente, y porque es además una definición, y no lo defiendo ni nada, o sea, porque también hay cosas que yo le critico mucho, pero muchos opositores están moralmente derrotados, y es verdad. Pues Cuadri, por ejemplo, por favor. No, o sea, Cuadri, el Anayita, Es una caricatura. el presidente del PRI nacional, o sea, hay gente que está moralmente derrotada, y no nada más porque representan un partido, sino por lo que ellos cargan en sus espaldas de errores y de actos de corrupción y de malos gobiernos que han tenido, etcétera, ¿no? O sea, no es invento, o sea, pues ahí están las pruebas. Caray, pues qué testimonio el de Raúl Velázquez, alias él, bueno, puedo decir cómo te decimos. Es que ya no existe. ¿Ya no existe? Bueno, ya. Luego se lo voy a contar. Fuera del aire se lo voy a preguntar a Fer fuera del porque a mí aire. sí me interesa. No es fácil que un consultor de la especialidad de Raúl acepte prestar su testimonio. La verdad es que te lo agradezco, Raúl, que hayas venido Gracias por invitarme. a platicar tu experiencia. Si usted lo busca en redes sociales, ahí está. Si necesita de sus servicios, ahí está. Seguramente va a ser muy buscado en los próximos meses y ojalá sigas viniendo para acá. Claro que sí, con mucho gusto. Además, Julio es Julio regalado, entonces tenemos ahí unos paquetitos. ¡Ah, caray! Ya vas, órale, pues. Oye, rápidamente al decirles, el día de ayer se fueron encima de la Secretaría de Educación Pública porque un colegio privado hizo un contrato, adquirió un servicio con una agencia de viajes privada. Se llevó un grupo de muchachos del Colegio Benavente a Inglaterra y los dejó varados. A ellos Ah, los sí, dejaron y estaban en el varados. aeropuerto, tirados en el piso porque ya no había cómo Pasaron regresarlos. 2 noches en el aeropuerto. Digo, tampoco pasa nada. No, pero sí si pasa pagas el mucho. servicio- A Es ver, un fraude. todos hemos dormido en una terminal. No, tú, Fer, En algún porque, momento. pero que tus hijos pequeños... Pero si tú contratas un servicio y te incumplen el servicio, pues lo primero que haces es señalar a la empresa que te ofreció el Por paquete de supuesto, viaje. y en este caso era el Colegio Benavente. No contrataron los vuelos de regreso y se quedaron los muchachos. Bueno, ya tuvo que intervenir el gobierno del estado, acaba de tuitear el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Eso, un grupo de muchachos ya llegó la madrugada de hoy a Puebla. Los otros van a llegar en media hora más, Ajá. pero tuvo que intervenir el gobierno del estado para un asunto de carácter privado. Pero quiero entender esto, Fer. A ver, los papás de los muchachos con el Colegio Benavente contratan un servicio. Sí, contratan un servicio como un viaje de graduación de los Ok. muchachos. Y quien Con no... una empresa privada. Exacto, quien no cumplió fue No la empresa cumple, privada. Es la agencia de viajes que deberían ventilarla, deberían quemarla. Por para que supuesto. Nadie vaya a contratar. O ese tipo de realmente quien servicio. no cumplió fue el mismo colegio que no contrató los vuelos de regreso. No, fue la agencia.
fue la agencia, vaya, el grupo de padres que decían, ay, nos ofrecen este paquete, tiene buen precio, etcétera, etcétera, nos ofrecen un descuento, una promoción como la de Julio regalado de Raúl. Haga de cuenta. Nada más que ellos no cumplieron. Y en este caso, la agencia no responde porque el colegio no interviene. ¿Por qué tener que esperar a que llegue Sergio Salomón a intervenir? Muchas veces se quedan atados de manos porque las decisiones las toman de manera colectiva un grupo de padres, no todos. Yo he tenido hijos en el colegio y así se toman las decisiones. Vamos a organizar un viaje no a Inglaterra, porque las cosas son diferentes, pero por ejemplo a Acapulco, a Playa del Carmen, etcétera, y contratas un paquete. Y entonces, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen desayuno continental, a lo mejor te ofrecen un brunch y todo el día de playa. ¿Tuviste las imágenes de los chicos Sí, en el sí, aeropuerto es muy tirados molesto. en el piso? Como padre de familia es muy molesto. En honor a la verdad, vaya, todos hemos pasado una noche en una terminal. Lo que molesta... Pero por gusto. Sí, por aventurero, por mochilero, por lo que tú quieras. O porque te vas de novio y te dejan colgado, etcétera. Hay muchas razones. Pero el asunto es que mucha gente en redes sociales condenó a la Secretaría de Educación y miren que no Pero no es culpa de ellos. a nadie. La Secretaría de Educación no tendría que haber intervenido en un contrato Privado. entre privados. Claro. Un colegio privado, un grupo de padres de familia que llevan a sus hijos a un colegio privado y una agencia privada. Sí. Es un conflicto entre privados. Vaya, el asunto es muy claro, pero bueno, ya el gobierno del estado lo hizo bien, lo hizo rápido, intervino. Ya están los muchachos. Sí, ¿cuánto le puede costar al gobierno pagar? ¿Cuántos vuelos pueden haber sido? ¿20? Acabamos de escuchar a Leti Torres. No sabemos si tiene boleto o no para volar de Acapulco a Puebla. ¿Solamente ahí? No lo tiene. Pero es una realidad. Imagínate la Secretaría de Educación, ¿qué? El despliegue logístico para encontrarles vuelo de regreso. Por fortuna, los muchachos ya están de vuelta. Estarán bien seguramente, a lo mejor desvelados, a lo mejor mal comidos, pero ya estarán de vuelta. La lección es... Padres de familia, fíjense, en alguna ocasión a mi familia intentó sorprendernos una agencia de viajes, porque incumplió, nada más que fue la señora que duerme conmigo, reclamó, no le hicieron mucho caso y entonces tuvo que ir un servidor a hablar un poquito más fuerte y ya terminaron por devolver el dinero, pero hay muchísimos vivos que se... Diría Franco Escamilla, por la anécdota. Por la anécdota, sí. Ya por la anécdota, estos chavos, bueno, en cualquier circunstancia, ya por la anécdota pueden hablar al respecto. Pero mira, hablando precisamente de Inglaterra, Fer, quien estuvo en Inglaterra fue Shakira. Ella estuvo en París. Oye, ella sí no se quedó varada, ¿verdad? Ah, no, ¿tú crees que se va a quedar varada? Por favor. Bueno, pero yo quiero pensar, ahí Shakira está saliendo justamente del aeropuerto. Ella, mira, muy feliz diciendo, aterrizando aquí en Inglaterra la cosa, pero quiero pensar, ¿ya tienes avión privado? Debe tener avión privado. Y no tiene vuelo comercial, que te voy a decir aquí. El asunto es... ¿Qué tipo de avión tiene como para poder hacer un vuelo transatlántico? A quien vieron en vuelo comercial fue a Luis Miguel. Te voy a contar ese chisme más adelante. En vuelo comercial a Luis Miguel. O sea, sentado común y corriente como dos seres humanos como tú y yo. En un vuelo comercial. Obvio, no tenía nadie a los lados. Yo creo que compró los 3 asientos. Pero Luis Miguel en un vuelo comercial. Qué raro, ¿no? Sí, es increíble. Pero bueno, hablándole de Shakira, pues bueno, usted sabe que ella estuvo la semana pasada en este desfile de modas. Y llegó muy sonriente este viernes. Con ese vestido feo. Sí, con el vestido que no estaba tan lindo, la verdad. Ella estuvo con ese vestido en París, en el desfile de modas, en la Semana de la Moda en París. Ahora llegó el viernes a Londres, pero el tema no es que llegue a Londres, Fer. El tema es que justamente este fin de semana en Inglaterra era el Gran Premio de Gran Bretaña. Se corrió ese fin de semana. ¿Y quién es el piloto que ha ganado más veces el Gran Premio de la Gran Bretaña? Lewis Hamilton. ¿Hamilton? Sí, claro, y recuerda que ellos tienen ahí sus que veres, como que sí, que si no. Entonces, aquí es donde se avivan los rumores de que posiblemente sí existe algo entre ellos dos. ¿Qué necesidad tenía Shakira de salir de París, irse a Londres y ver a Hamilton? Bueno, no se sabe si lo fue a ver, pues ella llegó a Londres, lo más seguro es que lo haya ido a ver. Se le ha vinculado ahí que sí, que si no. Y entonces, con esto... Se avivan los rumores, la gente dice, bueno, ¿qué pasó? Shakira tuiteó, de hecho, y puso en su Instagram, llegando ayer a Londres, lo puso en las historias de Instagram. Ella no ha dicho nada al respecto con Lewis Hamilton, él tampoco. Ahora, él subió imágenes y fotografías con otros amigos, con su perro también. No se sabe si se le está mostrando, si de esa manera fue a mostrarle su apoyo, pero mira, camina en la calle como... Como si nada. Bueno, pues está en Inglaterra. Si estuviera en su natal Colombia, sí, seguramente otra cosa sería, ¿no? Es más, a veces está raro que en Inglaterra tenga suéter. ¡Qué calor! ¿Sí, Estamos en
Sí, En verano en toda Europa. en verano. En verano en toda Europa. ¿Y con quién estará caminando? Bueno, y entonces ahora dice, bueno, ¿qué pasó? Es el momento de la clasificatoria del Premio de Gran Bretaña. Obviamente no sería una coincidencia, ¿o sí? ¿Tú crees que es una coincidencia? No, para nada, no es una coincidencia. Seguramente se vieron, seguramente se besaron sus bocas. Ay, mira, ya llegar hasta allá no sabemos. Ahora, este hombre, Lewis Hamilton, publicó una foto con Pierre Gasly, con Charles Leclerc, con Brad Pitt también, porque Brad Pitt hace parte, está grabando una película allá mismo Ay, en vi Inglaterra. una foto con un traje de piloto. Lo vi ¿Esta? en un... Casualmente, Esa. justamente, esta vez está grabando Brad Pitt una película allá en Inglaterra. También Hamilton es productor de esta película que la Brad Pitt, y aquí mira con su perro. Su perro, subí una foto con su perro. Ahí también en Gran Bretaña, perro que ya tiene 800,000 seguidores en Instagram, es toda una estrella. Entonces, El bueno, perro tiene 800,000 Sí, seguidores. 800,000 seguidores el perro en su cuenta de Instagram, hágame el favor. Pero porque es el perro de Lewis Hamilton. Entonces usted dice, bueno, Shakira no se quedó en Inglaterra como estos Chávez del Benavente, definitivamente no. No. Shakira fue el fin de semana, si apoyan a Lewis Hamilton o no, no sabemos. Si no, esta mujer, mira, anda de Costa Rica a París, de París a Inglaterra, Inglaterra a Colombia, mira, ella anda. Es Shakira. Ah, por supuesto, Es se Shakira. luego ahí por un lado y el otro. Oye, vamos a hacer la revisión de la prensa, nos tenemos que ir. Órale, ya, de una. Vamos a hacer la revisión de la prensa. Ahí está lo que trae hoy el periódico Intolerancia. Trae en la nota secundaria una declaración de Blanca Alcala, que usted sabe fue candidata al gobierno del estado por el PRI en 2017 y ha sido embajadora, es diputada, vicecoordinadora del grupo legislativo del PRI en San Lázaro. Dice que Morena va a vivir un proceso de dedazo como lo hacía su partido en la década de los 80. Eso es lo que trae el periódico Intolerancia. El periódico Parabólica.mx. ¿Tú compras en Shein? Sí, muchísimo. Bueno, pues resulta que Shein se robó los diseños textiles de un grupo de artesanos Sí, náhuatl sí. de Puebla. Y entonces la Secretaría de Turismo Federal ya interpuso una demanda a este gigante asiático que es chino, Gigante. por haberse... Ahí está la está, página mira. de Shein y los diseños originales de un grupo originario de Puebla, y entonces traen ese pleito. Y desde luego, de verdad le recomiendo la crónica de Leti Torres, de lo que le ha tocado vivir en el estado de Guerrero. Ojalá haya conseguido boleto para viajar a Puebla y poder continuar con sus actividades normales. Eso es lo que dice el periódico Parabólica.mx. Rápidamente vamos a la prensa nacional, porque sin duda la nota es todo lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero. Desfilan, bloquean y toman rehenes el grupo delictivo de los Ardillos, que trae una rivalidad con otro grupo delictivo. Es lo que dice el periódico Reforma. El periódico El Universal trae una fotonota también impresionante de la movilización que se desplegó el día de ayer en el estado de Guerrero. Es lo que dice el periódico El Universal. Espero que podamos verlo ya en este momento. Y ahí está la fotografía arriba de lo que está ocurriendo en Chilpancingo. Es sorprendente. La nota principal la trae una entrevista a José Ángel Gurría, que será el encargado del desarrollo del proyecto de gobierno del Frente Amplio Opositor, y el periódico Excelsior. El periódico Excelsior también, el movimiento ciudadano condiciona el apoyo a Xóchitl Gálvez. Muy probablemente estemos viendo lo que podría convertirse en el dolor de cabeza mayor para el presidente López Obrador, si es que el movimiento ciudadano se decide ir en coalición con el Frente Amplio Opositor. Es lo que trae. También trae, por supuesto, la fotografía de lo que ocurrió el día de ayer en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Y el periódico El Financiero. De 33 aspirantes del Frente Amplio Opositor pasaron a 13 y contando. Se van cayendo poco a poco, ¿eh? A mí me sorprendió cómo alcanza a leer tú, más bien. Lo que pasa es que los leí desde la mañana. Pero fíjate que trae cómo alcanza a leer más que la nota. Una fotonota, la fotonota de la parte de arriba es un homenaje que le hicieron a Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados. Sí, desde luego. Un hombre, desde luego que han dicho, ha sido acosador, fue violento, fue bebedor, muchísimas cosas. Pero nada de eso borra que fue sin duda un hombre fundamental para la construcción del Estado mexicano en la era moderna. El periódico El Financiero, luego el periódico La Jornada, revuelta en Guerrero. El grupo de los Ardillos paraliza Chilpancingo. Ahí está. El periódico La Jornada, lo sabemos, es el periódico oficial, el órgano de difusión oficial
del partido en el poder. Ahí está. Los ardillos Yo paralizaron me acuerdo de Chilpancingo. Colombia de los 90s, cuando, Sí, lamentablemente. cuando paralizaban de por sí una ciudad, un estado completo, y sin irnos tan lejos cuando paralizaban el país, así, tal cual. O sea, los ardillos hoy decidieron. Estamos viviendo una etapa muy parecida a la de tu país, lamentablemente. Me acordó un poco de Colombia de los 90s, digo, yo no existía, pero leyendo la historia para no obligarse a repetirla, y es justamente una realidad lo que está pasando. Tendremos que tomarlo como lección absolutamente todos en el continente. Lamentablemente. Bueno, ya nos vamos, Lady. Ay, Fer, qué triste. Yo quería comentar contigo el tema, mañana lo comentamos, el tema de los tripulantes que fallecieron en el helicóptero allá para ver en Nepal. ¿Te acuerdas de los mexicanos? Ah, sí, por supuesto. Mañana lo platicamos. Mañana hablamos de eso. Oiga, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Usted ya sabe, aquí hubo información de espectáculos, hubo invitados. Qué gran invitado, ¿eh? O sea, de verdad, me sorprende. Una campaña negativa, no campaña negra, pero campaña positiva y negativa. La negativa. Sería bastante interesante saberlo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lady. Tenemos una cita mañana nuevamente a las 9 de la mañana en el almuerzo. Que tengan un gran día. Chao.